Can Yaman lloró en una entrevista y el salseo apunta directamente a Demet Özdemir. Esto se pone muy bueno, amigos. A ver, que ayer revivió la entrevista de Can Yaman donde se le vio súper emocionado, al borde de las lágrimas y claro, todo el mundo empieza a especular. Y cuando digo todo el mundo me refiero a los fans, a la prensa rosa turca, y a mí, que me encanta este rollo. Porque seamos sinceros, ese llanto no fue por un ramo de flores muy bonito. Algo pasa, y mucho me temo que tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Ya sabéis, la pareja que nos conquistó a todos con Erken Cikus. La química que tenían en pantalla era brutal, y luego zas. Parecía que la cosa pasaba también fuera de cámaras. Hubo rumores de romance, fotos juntos, y de repente silencio. O bueno, no silencio total, porque sus vidas iban por libre, pero la chispa que creamos juntos se apagó. Ahora Can Yaman soltando lagrimones por esa persona. ¿Quién creéis que es? Yo lo tengo clarísimo. Es Demet. ¿Por qué? Pues porque si fuera otra persona, un amigo o un familiar, algo que no tuviera esa carga emocional tan fuerte y pública, ¿hubiera sido tan impactante? Yo creo que no. Piénsalo bien, las entrevistas suelen ser para promocionar algo, pero para acabar con la emoción a flor de piel por alguien que no está ahí. Eso me huele a que el corazón tiene memoria, y parece que el Can aún le recuerda a Demet. Muchos dicen que quizás estaba nostálgico por su carrera, por el éxito que tuvo, pero yo creo que esa entrevista fue mucho más personal. Si analizamos el momento, él habla de ciertas etapas de su vida, de momentos que le marcaron. Y claro, la relación con Demet fue un antes y un después en su carrera y probablemente en su vida personal. Imagínate el boom mediático que supuso su relación. Y ahora que él está triunfando a nivel internacional, pero parece que en el amor no le va tan bien, pues es normal que se acuerde de quién le hizo sentir algo tan especial. ¿Y Demet? Pues Demet está a tope con su carrera, feliz y enamorada de su actual pareja, Yılmaz Akgüz. Pero esto no quita que Can Yaman siga teniéndole presente. A veces, aunque sigas adelante, hay personas que te marcan para siempre, ¿verdad? Y el que llores al recordarlas en público, pues dice mucho de lo que significó esa conexión. Yo sospecho que Can Yaman todavía no ha superado del todo lo que tuvo con Demet. Quizás él se dio cuenta de lo que tenía cuando ya era tarde, o simplemente las circunstancias no les permitieron estar juntos. Es esa cosa de lo que pudo haber sido y no fue. Y él, al estar en un momento de reflexión sobre su vida y su éxito, pues es natural que se le venga a la memoria quien fue una parte importante de esa historia. Lo más interesante es cómo esto puede afectar a la dinámica entre ellos ahora. ¿Se hablarán? ¿Saben ellos dos que Can lloró por ella? Porque esto va a generar un salseo que ni te cuento. La prensa turca se va a volver loca, y los fans, ¿qué decir de los fans? Ya están deseando que vuelvan a estar juntos. Esa pareja tiene una legión de seguidores que no se rinden. Para ser honestos, a mí me da pena verlo así, pero a la vez, me parece superhumano. Demuestra que detrás de la estrella de cine hay una persona con sentimientos, con recuerdos y probablemente con alguna espinita clavada. Y si esa espinita es Demet Özdemir, pues que lo diga, que lo diga. Así que la razón oculta por la que Can Yaman lloró en esa entrevista, para mí, está muy clara. Es el eco de un amor que marcó una época, de una conexión que dejó huella. Y quizás, solo quizás, un deseo silencioso de revivir algo que fue muy especial. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir o es simplemente nostalgia por un capítulo importante de su vida?